Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a dar inicio a esta conferencia con la lectura del posicionamiento del conjunto de organizaciones que estamos impulsando esta jornada. Le vamos a dar entonces el uso de la palabra al compañero Héctor de la Cueva, que es parte de la comisión que se integró por parte de este conjunto de fuerzas para elaborar el posicionamiento. Es el manifiesto que emite el Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales Campesinas y de la Sociedad Civil, y es el manifiesto unitario del 1 de mayo de 2018 como parte de una jornada nacional de lucha. Este 1 de mayo los trabajadores del campo y la ciudad, los defensores de los derechos civiles, los campesinos, las mujeres, los estudiantes, los activistas comprometidos con los derechos medioambientales y los integrantes de los pueblos originarios, nos movilizaremos unitariamente en la Ciudad de México y en las principales localidades de nuestra nación para honrar a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, así como para exigir el cambio de rumbo económico, político y social que reclaman los trabajadores con el propósito de alcanzar el desarrollo con justicia y equidad. Lo anterior es más urgente en un momento en que los derechos de los trabajadores continúan bajo ataque, entre otros factores por la amenaza latente de que se apruebe una contrarreforma en materia de justicia laboral. De prosperar esta intención, se restauraría el sistema tripartito de control corporativo, además de permitir los despidos de trabajadores sin previa notificación. Exigimos se lleve a cabo una amplia consulta plural y democrática para construir la ley reglamentaria de la reforma del 2017, en la que se retomen las propuestas de las organizaciones sindicales independientes y democráticas. Los gobiernos neoliberales mantienen una línea de conducta sumisa y servil al capital financiero y al poder de las grandes corporaciones, que se ha reflejado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la reciente aprobación del TPP-11 y en la actualización del acuerdo con la Unión Europea. Dichos acuerdos comerciales carecen de legitimidad y contienen graves amenazas y violaciones a los preceptos constitucionales al priorizar los intereses comerciales y financieros por encima de los derechos humanos y la soberanía nacional, y amenazan la viabilidad de diversos sectores económicos, profundizando los derechos e intereses de las empresas transnacionales. Además, son generadores de desigualdades y de la multiplicación de la pobreza, la exclusión económica y social, así como de la espiral de violencia que sacude a diversas regiones del país, circunstancia en la que fenómenos como los feminicidios, las desapariciones forzadas, la criminalización de la protesta social y la violación sistemática a los derechos humanos son la nota día a día. Por ello, las diversas organizaciones sociales nos hemos dado la tarea de construir colectivamente una agenda y un programa que conduzcan a un profundo cambio en nuestro país, que permita que la gran prioridad nacional sea la satisfacción de las necesidades sociales y la materialización de los derechos, así como de las libertades individuales y colectivas. Se trata en síntesis de alcanzar la dignidad para todas y todos. El trabajo debe volver a ser uno de los elementos centrales de la agenda política, económica y social. Al mismo tiempo estamos construyendo un amplio bloque de fuerzas que enarbola un proyecto alternativo para el cambio económico, político y social que demandan los mexicanos. La agenda social de los trabajadores incluye los siguientes ejes. 1. Construir una auténtica democracia participativa. Los trabajadores exigimos espacios y mecanismos auténticos y plurales para participar en las definiciones de políticas públicas e incidir en las decisiones trascendentes de la nación. 2. Reorientar la política económica para reconstruir el mercado interno y las cadenas productivas con base en la generación de empleos dignos con salarios remuneradores. Es urgente derrotar las políticas neoliberales que se han traducido en el estancamiento de la economía, la pérdida de derechos sociales, así como la entrega de los recursos, los territorios y bienes estratégicos de la nación a los grandes capitales nacionales y extranjeros. 3. Impulsar la recuperación progresiva de los salarios reales y la generación de empleos dignos. No al tope salarial. El salario mexicano es de los más bajos del mundo, lo que se ha criticado incluso fuertemente en el contexto de la renegociación del TELCAN. El incremento a los mínimos, por otra parte, es insuficiente
toda vez que también se requiere un incremento a los salarios profesionales y contractuales. Para conseguir este propósito se debe comenzar por eliminar la política de topes salariales que se ha impuesto en estos años por los gobiernos neoliberales. La contención salarial se ha convertido en el eje de la supuesta ventaja competitiva de las empresas del país en los mercados globales. Nos pronunciamos en consecuencia por el impulso de políticas de Estado para la recuperación sostenible y progresiva de los salarios e ingresos de los trabajadores. No hay desarrollo posible para nuestro país sin empleo formal y sin trabajos dignos, como lo establece la OIT. Erradicar la precarización del trabajo es una de las mayores exigencias del movimiento sindical independiente. 4. Promover la democratización y modernización del mundo del trabajo, cuyos ejes principales son la libertad de asociación sindical y la contratación colectiva auténtica, para hacer valer dichos derechos y combatir a los llamados contratos colectivos de protección patronal. Se trata de fortalecer la autonomía e independencia del movimiento obrero, eliminando el sistema de control corporativo que ejerce el gobierno sobre las organizaciones sindicales. Es por ello que, como un punto de partida, demandamos que el Senado ratifique los convenios 98 y el 189 de la OIT. 5. Reconstruir el sector productivo del campo e impulsar a los pequeños y medianos productores rurales para alcanzar la soberanía alimentaria, garantizando el derecho a la alimentación. 6. Detener la guerra y el terror para lograr las libertades democráticas, presentación de desaparecidos y libertad de presos políticos, así como revertir la militarización del país. Nos pronunciamos en contra de la Ley de Seguridad Interior, que legaliza la presencia del ejército en las calles con la consecuente vulneración de los derechos humanos de la población. 7. Fortalecer la educación pública, laica y gratuita, la ciencia, el desarrollo tecnológico, además de la cultura y sus instituciones, como motores del desarrollo integral del país, respeto a los derechos laborales del magisterio. 8. Defender el sistema de salud y seguridad social del país, recuperando el carácter solidario de los fondos de pensiones, así como la responsabilidad social del gobierno y los patrones. Exigimos se ponga fin a las políticas que promueven la privatización del sistema de salud y la seguridad social, así como la desviación y el abuso que se está haciendo de los fondos de ahorro de los trabajadores. De la misma manera planteamos la abrogación de las AFORES, así como la promoción de una ley de pensiones que coloque los fondos correspondientes bajo la administración de los propios trabajadores. 9. Desarrollar una agenda para promover la equidad de género, combatir y sancionar todo tipo de discriminación y violencia por motivo de raza, género, filiación política o preferencia sexual. Requerimos políticas públicas para tener acceso a la justicia y combatir todo tipo de violencia, incluido el feminicidio. Debemos erradicar la discriminación que afecta principalmente a los jóvenes y a las mujeres, además de la precarización general del trabajo. Las mujeres sufren la discriminación laboral, hostigamiento y violencia. Los jóvenes se enfrentan al desempleo o deben resignarse con trabajos precarios y sin seguridad social ni perspectivas de futuro. Exigimos igualdad laboral para mujeres y jóvenes, impulsando una agenda de lucha que promueva la equidad de género, así como combatir y sancionar todo tipo de discriminación y violencia por motivo de edad, género o preferencia sexual. 10. Luchar por la integración con el mundo con soberanía y desarrollo. Reprobamos la conducta del gobierno mexicano ante la renegociación del TELCAN. En vez de impulsar un nuevo modelo de intercambio comercial más equitativo y que ponga atención en las grandes prioridades de la nación, el gobierno federal se apresta a profundizar el actual esquema subordinado en el que la competitividad de las exportaciones y de las empresas nacionales se sustenta en la precariedad y desprotección de los trabajadores. De ahí su renuncia a considerar el tema de la homologación salarial, impulsar un modelo alternativo de integración regional basado en la cooperación y en la complementación para el desarrollo económico. Condenamos la reciente aprobación por el Senado del TPP-11. 11. Implementar una política aeronáutica integral y progresista que considere la creación de una agencia de aviación independiente del Estado para fortalecer y desarrollar la industria aérea en beneficio de los usuarios y los trabajadores. 12. Revertir las reformas estructurales de carácter neoliberal y así como la devastación de los sectores estratégicos nacionales, telecomunicaciones, energía, petróleo, pequeña y mediana industria, etc. Nuestro proyecto va más allá de la jornada electoral y busca sentar las bases para que una sociedad movilizada y con propuestas
incide en la urgente transformación de nuestro país. La agenda que impulsamos tiene como eje central el recuperar el desarrollo bajo condiciones de respeto pleno a los derechos sociales tanto individuales como colectivos de la población. Ratificamos nuestra exigencia para que los conflictos que involucran actualmente a los electricistas del ESME, la CEPA-MN, los trabajadores de la industria aeronáutica, los trabajadores de la educación, los mineros, los petroleros, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, las organizaciones campesinas, los jornaleros agrícolas de San Quintín, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, las normales rurales y los telefonistas sean resueltos a la brevedad con base en el respeto de los derechos laborales y humanos de los involucrados. Al mismo tiempo exigimos al Gobierno federal una respuesta urgente para resolver de manera definitiva el quebranto ilícito de Mexicana de Aviación para beneficio de sus trabajadores. Este 1 de mayo estamos convocando a todos los trabajadores a redoblar la lucha contra el neoliberalismo y el poder corporativo empresarial. Asimismo, mediante una amplia jornada de lucha, daremos un paso más en la construcción de la unidad necesaria dentro del movimiento social democrático para impulsar un nuevo rumbo económico, político y social para nuestra nación. Bueno, y por un nuevo rumbo económico, político y social favorable a la mayoría nacionales, alto a la criminalización de la protesta social, presos políticos, libertad, abajo la ley de seguridad interior, por la recuperación de la soberanía alimentaria y energética de la nación, abrogación de la reforma educativa y de las demás reformas estructurales neoliberales, no a la contrarreforma laboral, exigimos la libertad inmediata de Lula da Silva, repudiamos la agresión de Estados Unidos y sus aliados en contra de Siria, no a los muros ni a la militarización de nuestras fronteras, exigimos trabajo digno con salario remunerador, salud, seguridad social y sin discriminación para las mujeres trabajadoras, justicia y esclarecimiento de los asesinatos de luchadores sociales, solución inmediata al conflicto en la Universidad Intercultural de Chiapas, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, y firman un conjunto de organizaciones sociales que tendrán ustedes en sus manos en el momento que se les entreguen las copias de este pronunciamiento unitario, que es el que se emite en esta ocasión para este 1 de mayo. Entonces vamos a hacer algunas intervenciones para ampliar la información por parte de los compañeros que están. Sí, buenos días a los medios de comunicación, compañeros de las distintas organizaciones, bienvenidos aquí en la sala de plenos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo quiero resaltar el esfuerzo que se ha hecho de las distintas organizaciones sindicales, sociales, campesinas, para de manera conjunta salir el próximo 1 de mayo a levantar nuestra voz en todo el país. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, resolvimos en nuestra Asamblea General participar en distintos estados de la República. Habrá actividades por parte nuestra en Cuernavaca, Morelos, en la Sierra Norte de Puebla. Compañeros estarán también en la región del Valle del Mezquital, en Tula. Los compañeros de Contepec, Michoacán y El Oro se van a trasladar las actividades al estado de Morelia, a Morelia, Michoacán. Van a estar por allá también con los propios maestros. También aquí en el Distrito Federal será la mayor concentración con las organizaciones como es la nueva Central de Trabajadores. También van a participar los de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, y una demanda que se coloca hoy en el propio documento es la defensa de los regímenes de pensiones y jubilaciones. Nos hemos enterado recién, en voz del propio presidente de la República, que el dinero de los trabajadores se viene utilizando para rescatar empresas privadas y para invertir en grandes proyectos, sin tomar en cuenta los que somos realmente los dueños de los dineros. Y los que están haciendo grandes negocios de su vida son los banqueros que administran nuestros fondos, que hoy se ponen en riesgo, como lo estamos viendo en otros países donde implementaron este tipo de medidas, como en Chile, que ahí se inició el proceso de estas afores, y hoy hay grandes manifestaciones en varias partes del país. Por eso es de suma importancia esta convocatoria. Y como lo hemos señalado aquí, no es de ir a conmemorar, sino ir a luchar, porque hoy mucha gente ha sido indiferente a lo que está pasando cuando el Estado mexicano ha golpeado con su fuerza a distintas organizaciones sindicales, como el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que vamos a cumplir 9 años en octubre de aquel acto abominable de Felipe Calderón,
utilizando las Fuerzas Armadas y Militares para ocupar nuestros centros de trabajo. Continuamos en nuestra lucha, también en la exigencia de que el gobierno cumpla los acuerdos firmados. Tenemos un acuerdo firmado con el gobierno federal desde julio del 2015, sin embargo no han cumplido en su totalidad. Los acuerdos de nuestra misma asamblea es continuar en las movilizaciones y en este tipo de acciones con referentes que también están luchando. Por eso el 1 de mayo será de suma importancia para levantar nuestra voz. En el diagnóstico del documento ustedes pueden observar que todas estas últimas reformas estructurales a los únicos que han beneficiado son a las grandes empresas multinacionales, a los patrones. En la última que hicieron de la reforma energética dijeron que iban a generar 500,000 nuevos empleos, que la economía de nuestro país iba a salir adelante, que iban a llegar muchísimas inversiones, que iba a bajar el precio de la electricidad, del gas, del diésel. Y pregunté a los mexicanos si algo de lo que prometieron la clase política y el gobierno han cumplido. No han cumplido nada, al contrario. Hoy la crisis financiera de nuestro país, producto del gran endeudamiento que se ha dado, se lo quieren cargar nuevamente a los trabajadores y a los pensionados y jubilados. Y también tenemos que levantar la voz. Los días pasados, este hecho abominable en Jalisco de 3 estudiantes asesinados y disueltos en ácido. Y esa es la imagen que se está vendiendo en el mundo, de que los mexicanos somos eso, que somos violentos, que traficamos. Sin embargo, los trabajadores podemos decir que si este país se ha construido, se ha levantado, es gracias a las manos de obra de los campesinos, de los trabajadores del campo y de la ciudad. Ahí estaremos el 1 de mayo. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, creo que el posicionamiento es una clara expresión de lo que queremos y por lo que luchamos. Todos hemos participado en lo que hemos denominado proyecto alternativo de nación. Y yo creo que debe quedar muy claro. No es un proyecto alternativo de qué, sino el proyecto alternativo de nación. Es decir, los trabajadores, los campesinos, la sociedad civil, vamos a luchar por un proyecto alternativo de nación, de país. Entonces yo creo que debe quedar muy claro en ese documento que luchamos por un proyecto alternativo de nación. Y bueno, si los medios no concurren ahorita porque andan allá siguiendo a los candidatos y a toda la parafernalia que traen sobre la elección, nosotros continuamos con nuestro movimiento y continuamos construyendo lo que queremos como país, independientemente de las disputas por el poder. Nosotros luchamos por el poder de los trabajadores y de los campesinos. Esa es nuestra misión y no debemos desviarnos de esa posibilidad, de ese principio fundamental. Profesor Gerardo Cruz, de la sección 9 de la CENTE. Lo primero es que nosotros refrendamos la unidad de los diferentes referentes de los sindicatos, porque vemos que es la única manera de frenar los ataques en contra de los trabajadores. De manera particular, la CENTE exige la reinstalación inmediata de poco más de 600 compañeros cesados a nivel nacional por dar la lucha en contra de la reforma educativa. También exigimos la reconstrucción inmediata de las escuelas dañadas por los últimos sismos. Tal pareciera que solamente fue un discurso de reconstruimos, pero tenemos escuelas totalmente dañadas, tenemos alumnos que ni siquiera están en la escuela, están en patios tomando clases. Nosotros exigimos la reconstrucción inmediata de las escuelas, la libertad inmediata de nuestros presos políticos,
Cuando decimos de nuestros presos políticos, son de todos aquellos que por causas de su lucha están en prisión. Exigimos el castigo a los culpables de las desapariciones forzadas y de los crímenes de lesa humanidad, que ya sabemos de manera clarita quiénes son los responsables intelectuales. Es el Estado. Ante esta situación nos une a los demás sindicatos el movilizarnos el 1 de mayo. Para nosotros la mejor manera de recordar a los caídos el 1 de mayo es enarbolando las demandas que ellos tenían en sus momentos y que siguen siendo las mismas en este sistema capitalista de explotación y de miseria. Buenos días, compañeras y compañeros. Cabe señalar, compañeras y compañeros, que va a haber 4 columnas para iniciar el desarrollo de la movilización. Arribaremos todas las 11 en punto al Zócalo y partiremos los compañeros de la coordinadora de Izazaga, los compañeros de la nueva central de Venustiano Carranza, todos de manera sincronizada a partir de las 10:30 de la mañana, y los compañeros de la Unión Nacional de los Trabajadores y los diferentes sectores campesinos y sociales partiremos de la calle de Tacuba el 5 de mayo y 6 de septiembre. Todos de manera muy coordinada y sincronizada a través de las conexiones que hemos logrado, y ahí vamos a desarrollar un gran meeting. Una vez llegados todos los documentos, iniciaríamos con la iniciación del meeting, obviamente en una coordinación que permita que prácticamente quienes estamos en esta convergencia y en esta unidad refleje su posicionamiento y que podamos seguir en esa perspectiva de rumbo a unidad. Nosotros como sector de la educación creemos que es importante plantear 3 ejes en esta lucha también, que tiene que ver particularmente con la defensa de los intereses de los trabajadores y los contratos colectivos, la defensa de nuestras instituciones de educación superior y media superior, y obviamente las educativas en todos sus niveles, la defensa de esos espacios, y particularmente para todas las organizaciones sindicales, la defensa de nuestras organizaciones sindicales, aunque pareciera ser que al modelo neoliberal los sindicatos democráticos y de lucha les estorbamos. Por eso, este 1 de mayo aspiramos a que sea una movilización y una concentración combativa, unidad, que vaya en la perspectiva del cambio de rumbo económico, político y social. Gracias, compañeras y compañeros. A continuación le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Juan Carlos López, del Sindicato de Telefonistas. Los telefonistas también nos damos cuenta que el gobierno ha impulsado nada más el trabajo para desaparecer y buscar a los trabajadores. Es por ello que nos sumamos a los trabajos de la unidad, impulsamos la unidad y apostamos también que nosotros tenemos que ser incluyentes en esta parte para poder lograr pues, y siempre impulsar el trabajo y el apoyo necesario. Pues bien, yo creo que nosotros ahorita ya terminamos nuestra revisión, hace un par de horas estaremos firmándola ya, en buenos términos, sacando un beneficio para nuestra organización. Y seguimos trabajando hacia lo que es, impulsando lo que es ahorita el desplazamiento a huelga que tenemos para el 13 de junio por violación del contrato colectivo en cuanto a la división funcional de la empresa. Buenos días, Hugo Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de esta ciudad. Es evidente, muy clara la posición que hoy los sindicatos democráticos independientes, a través de este manifiesto que ya fue leído. Los transportistas, que es el caso que un servidor manifiesta, pues venimos ya de una trascendencia de lo que fue el sindicato de Sutaurciente, ¿verdad? Hoy nuevamente ha habido planteamientos sobre algunas situaciones de rutas y la víspera futuro, pues es eso, posiblemente llegar a una situación muy complicada. Por eso nosotros, a través de, como integrantes de la nueva central, hoy vemos aquí también a la ONT, de la fuerza que tenemos que dar en el país. Porque este 1 de mayo es un evidente que aunque no va a haber un recorrido, pero sí va a haber un mitin muy fuerte en contra del Estado por parte de los trabajadores que no estamos de acuerdo en este tipo de reformas. Muchas gracias.
Rafael Marino Roche, comisionado nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas. Yo quisiera decirles que para nosotros es muy importante haber logrado confluir con muchas organizaciones para lograr un 1 de mayo en unidad, combativo, y vamos a expresar nuestros puntos de vista a toda la nación. Esta marcha se va a realizar a nivel nacional, vamos a buscar confluir con otras organizaciones en todos los estados de la República, al menos los telefonistas en 196 secciones que tenemos en toda la República Mexicana, y buscaremos precisamente expresar este punto de vista que está expresado en este documento, que ha sido consensado, que ha sido avalado por todas las organizaciones. Creo que es un documento que expresa el sentir de los trabajadores frente a este fenómeno electoral que estamos viviendo, frente a esta disputa que se va a presentar el 1 de julio. Bien, compañeros, pues agradecemos la presencia del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, los compañeros de la coordinadora que están aquí presentes, del Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI, del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media y Superior, también están aquí compañeros del Frente Auténtico del Trabajo, del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros, de la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de la Vivienda ASTIMBI, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical SILAS. Nos acompañaron también compañeros del STUNAM, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de CONALEP, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional CEMPA-MN, y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar y de la Central Campesina Cardenista. Si hubiese alguien, compañeros de SITUAM, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios Superior, también presentes. ¿Alguien más se nos pasó? Compañeros de Prado. Y bueno, a todos les Tecnológica de Nezahualcóyotl. Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. A todos ustedes, compañeras y compañeros, les agradecemos su presencia en esta conferencia. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.